Señores de grado noveno, de nuevo es un gusto encontrarnos en este espacio para su clase de educación ética, religión, valores y misceláneos. Espero que estos días hayan sido muy fructíferos en su trabajo autónomo eh, y sus asignaciones académicas. Bien, veníamos en una lógica de trabajo que nos planteaba básicamente revisar un concepto que es la ética del cuidado de sí a través de Michel Foucault. La sesión anterior estuvimos introduciendo un concepto muy presente en la obra de Foucault, que es la biopolítica. Vamos a partir de ahí, vamos a empezar primero por esta parte y luego vamos a cerrar dándole, digamos, un recorrido a este tablero que tenemos acá para plantear el trabajo, digamos, de esta semana, que de alguna u otra manera cierra este proceso de introducción sobre la ética del cuidado. Eh, Iniciemos entonces diciendo que la ética del cuidado, como la plantea Foucault, es una interpretación, un ejercicio arqueológico de búsqueda del origen de ese sujeto ético que, digamos, se plantea de acuerdo a mm, la lógica occidental en Grecia sobre la figura del ciudadano. Plantearse la figura del ciudadano es el hombre que participa de la polis, es decir, que tiene como condición ser un sujeto político y de la mano de esto ser un sujeto ético. Esta dualidad de sujeto ético y político lo constituye no solo en un sujeto individual, sino en un sujeto colectivo, es decir, que participa políticamente, ¿cierto? Que de alguna u otra manera está en capacidad de cuidarse a sí mismo y ejercer cuidado sobre los demás, por eso hablábamos del cuidado de los otros y del cuidado de lo otro. Entonces, vamos a iniciar dando una mirada acá, a Grecia, a la condición de ciudadanía, que desprendería básicamente a algo que Foucault va a conectar con esto de la ética del cuidado, que son las tecnologías del yo. Es decir, cómo ese sujeto, en un ejercicio de libertad, es capaz de hacer de su existencia una obra de arte. Cuando hablamos de una obra de arte nos referimos a una vida pensada en función, digamos, de una lógica um, ética que le permite al hombre ser capaz de transformarse, de alguna u otra manera de desprenderse de una cantidad de elementos que lo han configurado social, políticamente, y empezar a construir unos sistemas de valores donde él asume su existencia responsablemente. Es un ejercicio, digamos, de construcción de sí mismo. Y ese ejercicio de construcción de sí mismo, pues implica conocerse y cuidarse. Si el sujeto, este sujeto ético, este ciudadano, es capaz de cuidarse a sí mismo, es capaz de cuidar de los otros. Vamos a poner un ejemplo coyuntural muy sencillo. Si usted es capaz de cumplir con unas normas absolutamente necesarias básicas como el lavado de manos, la utilización del tapaboca, la restricción de este aislamiento social y todo eso, no solo está cuidando de usted, está cuidando de los otros. ¿Ven? Digamos, este tema no es gratuito y es muy profundo para analizar este momento histórico que estamos viviendo frente a la pandemia del COVID-19. Eh, no sé si han tenido oportunidad de ver, hay muchos filósofos contemporáneos, Judy Butler, Zizek, que están, digamos, pensándose la alternativa que se va a dar después de todo este evento mundial que estamos cruzando. Es decir, ¿qué va a pasar en esa lógica de existencia, no solo con el pensamiento, sino con la forma de relación que tenemos como sociedad humana? En ese sentido, es absolutamente necesario que nosotros también nos hagamos esas preguntas, porque muy seguramente el modelo de pensamiento va a cambiar. Algunos, no sé, enfocan todo hacia una redimensión del capitalismo. Unos dicen que hay que replantearlo
y de alguna u otra manera entender que se agotó. Algunos otros dicen que va a ser un proceso de fortalecimiento del capitalismo, pero todo esto dependerá mucho también de ese sentido ético, de cómo se asuma y se entienda la política y las políticas más bien que se están, digamos, suscitando en este momento. Entonces, pensarnos en esa ética del cuidado, y lo veíamos de alguna u otra manera, nos pone en resistencia con unas lógicas de poder, con unas tecnologías del poder que están instauradas desde algo que Foucault va a llamar, y que yo sé que ustedes ya revisaron muy bien, que es ese par de saber-poder. Es decir, se crea de alguna u otra manera un saber que se considera válido, que busca la verdad y se ejerce como un poder sobre los otros ciudadanos, sobre los otros sujetos, sobre, digamos, esos otros que de alguna u otra manera dependen de quien está ejerciendo ese poder. Llamémoslo instituciones, llamémoslo gobiernos, como sea, pero ejercen un poder. Piénsense, por ejemplo, en medio de esta situación también, en el poder que pueden tener las farmacéuticas en todo el manejo global de la condición humana en medio de esta crisis. Solo para poner un ejemplo. Bien, entonces habla Michel Foucault, y para relacionar lo de la sesión pasada con lo de la biopolítica, que digamos es cómo esas tecnologías del poder ejercen control sobre el cuerpo social, ¿cierto? Ejercen control sobre el cuerpo social. Y otro concepto que va anudado a esto es la anatomopolítica, que ejerce poder sobre el cuerpo individual. Estas dos, anatomopolítica y biopolítica, son tecnologías del poder para el control de la vida. Pero va a aparecer una tercera que en este momento está siendo muy compleja, que es la necropolítica. No solo la política de la vida que se maneja con estas dos, sino la política de la muerte. Y es, por ejemplo, pensarse en que si escala, digamos, la curva de contagios, muy seguramente se va a tener que elegir quién vive y quién muere, de acuerdo a unas condiciones de expectativa de vida, de acuerdo a unas condiciones, digamos, que le permiten a la sociedad mantenerse de una forma más estable. Y entonces ahí va a haber unos grupos vulnerables como los adultos mayores. Entonces no solo hay una política de control de la vida, sino de control de la muerte. Frente a esas tecnologías del poder, pues está la alternativa de la ética del cuidado y de alguna u otra manera de esas tecnologías del yo que nos permiten pensarnos de una forma diferente. Bien, esta introducción es para que tengamos claros algunos conceptos que vamos a leer esta semana en un texto de Paul Preciado, un autor español muy cercano, digamos, a todo este pensamiento filosófico Foucaultiano, en un texto que se llama Aprendiendo del virus. Y básicamente la invitación es a que pensemos todo este discurso que nos parece tal vez teórico y un poco abstracto sobre una realidad concreta que es el aquí y el ahora de lo que está ocurriendo con el COVID-19. De la mano de esto vamos a plantear, digamos, un pequeño resumen, pero no un resumen del texto de Preciado, sino vamos a hacer un texto de cómo entendemos nosotros, ya no esta ética del cuidado, ¿no? Sino cómo entendemos esa posibilidad, o más bien esa necesidad de cambio que se debe dar. Bien, la pregunta generadora para ese resumen la voy a dejar junto con la información en el tablón con este video, y ahí también les voy a dejar el archivo donde van a encontrar el texto de Paul Preciado. Por favor, muchachos, hagan una lectura muy juiciosa del texto. Yo sé que ya conocen algunos de los conceptos porque han hecho la revisión juiciosa del trabajo de Foucault, y empecemos a pensarnos
que esto, digamos, de la filosofía, esa necesidad de generarnos preguntas, debe ser una condición sine qua non para poder generar conocimiento. Un abrazo desde la distancia y manos a la obra.